Hoy estaremos dando inicio al libro de Josué. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Gloria al Señor. Bueno, hoy comenzamos con este libro maravilloso. Ayer estábamos culminando el libro de Romanos. Estuvimos aprendiendo cosas maravillosas de la palabra del Señor. Hoy damos inicio a este libro y comienza allí diciendo: preparativos para la conquista. Dios había dado pues una promesa al pueblo de Israel, allí a su siervo Moisés. Y aquí pues están ellos preparándose ya para conquistar, para obtener esa promesa, porque ciertamente Dios nos hace promesas a nosotros, pero nosotros tenemos que disponernos a conquistar, a obtener esas promesas. No nos vamos a quedar allí de brazos cruzados, sino que tenemos que actuar. Y aquí dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Gloria al Señor. Después que Moisés muere y se va a la presencia del Señor, Dios pues se manifiesta allí a su siervo Josué. Después que Moisés muere, dice allí, el siervo de Jehová, el siervo del Señor, se le da allí este nombre, este calificativo a Moisés, porque era un hombre de Dios, era un hombre que recibía directamente allí la palabra del Señor, hablaba allí cara a cara con Dios, tuvo una honra muy grande. Y aquí pues se le da la honra, el honor al siervo del Señor. Y dice que después que él murió, entonces Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: gloria al Señor. Aquí vemos cómo era Josué. Era un hombre servidor, era una persona que estaba allí al lado del siervo del Señor, al lado de este hombre del Señor, de Moisés. Estaba sirviendo, no estaba haciendo otra cosa, estaba allí al servicio del Señor. A veces nosotros creemos que servirle a Dios es una cosa muy diferente, ¿no? Nosotros le podemos servir al Señor estando allí en la iglesia, sirviendo, poniendo nuestra mano al servicio del Señor, sirviéndole a los ministros, poniendo nuestro granito de arena. Esa es la forma de servirle al Señor. Así que te animamos en esta mañana a que tú también puedas ser un siervo del Señor, puedas poner allí tu mano al servicio de la obra del Señor. Y vemos allí la bendición que obtuvo Josué al estar sirviendo allí a Moisés. Obtuvo la bendición del Señor. Josué fue un hombre obediente, sumiso, que cuando estaba allí el líder, el siervo del Señor Moisés, él era obediente a lo que Moisés le decía, no se rebelaba, no tomaba decisiones contrarias a lo que Moisés le decía, y esto trajo bendición. Y dice que Jehová le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Dios le está dando una palabra a Josué. Podemos imaginarnos que Josué estaba triste, hermano, porque ya su líder había muerto, no estaba, había un vacío allí, quizás la ausencia de Moisés, pero Dios continuaba vivo. Ciertamente ya Moisés no estaba, pero estaba Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender. Muchas veces nos toca pasar por momentos duros donde quizás algún familiar ha partido, quizás algún sueño, ¿verdad?, que teníamos por realizar, no lo pudimos realizar, no lo obtuvimos. Pero recuerda que Dios está vivo, Dios está allí, Dios tiene el poder para resucitar quizás esos sueños. Dios está allí para llenar el vacío de ese ser querido que ha partido, ese vacío que hay en tu corazón. Dios tiene el poder para llenarlo, para sanarte. Así que la palabra que Dios le dio a Josué, le dijo: levántate, levántate. Por eso es que estábamos diciendo al principio que Dios nos da promesa, pero cada uno de nosotros tenemos que actuar, tenemos que accionar. Levántate, le dijo el Señor a Josué. Hoy el Señor te dice a ti: levántate también,
para que tomes posesión de la tierra que les he prometido. Dios nos ha dado promesa, pero depende de nosotros si nos quedamos allí, hermano, acurrucados, o nos levantamos y peleamos la batalla. Y dice: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios lo había prometido y aquí le dice: levántate, pasa este Jordán, no te quedes allí, hermano, levántate en el nombre del Señor. Hoy esta palabra es tanto para ustedes como para nosotros que estamos aquí, hermano, dando esta palabra. El Señor nos anima hoy a que nos levantemos y que pasemos el Jordán. No nos quedemos allí, no nos conformemos. Ay, Dios me dio una promesa. No, vamos a levantarnos, vamos a accionar, hermano. Tenemos que pelear. Y la pelea, hermano, es peleando. No nos podemos quedar allí acostados, hermano. Así que te animamos en esta mañana, en el nombre del Señor, que te levantes y que cruces el Jordán. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Un día más en estos gloriosos matutinos llevando la palabra de Dios a cada lugar. Bueno, el verso 3 y el verso 4 dicen así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Bueno, aquí podemos ver, hermano, que el plan de Dios no se acaba con la muerte de un hombre, ¿no? Dios tiene, hermano, su sucesor. Dios tiene preparado a alguien que le va a seguir en su plan perfecto. Y vemos aquí que no cayó de paracaídas Josué. Fue un hombre que estuvo al lado de Moisés y se estuvo preparando por mucho tiempo. Y hay algo que me llama mucho la atención de Josué, es que la fidelidad de este hombre le produjo esta gran bendición de ser el líder de Israel. Tenía que enfrentarse, hermano, a una situación bastante difícil, bastante fuerte. No era fácil el trabajo que Josué tenía que emprender, pero Dios le había capacitado. Cada vez que Dios nos da una responsabilidad, Él nos llama, nos prepara, nos capacita y luego nos envía a la conquista. Y eso fue lo que sucedió con Josué. Fue preparado allí 40 años al lado de Moisés, este hombre que fue a reconocer la tierra y tuvo un espíritu diferente a los demás príncipes de Israel y vino con una palabra diferente, y esto lo impulsó, hermano, a llevar esta gran misión. Dios sabía pues que Josué tenía la capacidad, de que Josué tenía la gallardía para enfrentar, para conquistar. Y le dice el Señor: yo os la he entregado. Qué tremendo es cuando nosotros, hermanos, recibimos de parte de Dios el llamado, recibimos la encomienda, pero recibimos también que ya está en nuestras manos. El Señor dijo que en Él nosotros no somos solo vencedores, sino que somos más que vencedores. Aquí Dios le está entregando ya la tierra a Josué antes de comenzar a pelear, antes de comenzar a batallar, a conquistarla, ya se la había entregado. Dios sabía que el pueblo de Israel era un pueblo que muchas veces se rebelaba, que muchas veces era desanimado por cualquier situación, por cualquier falta. Pero Dios le da esta palabra a Josué: yo te la he entregado, ya yo te la he entregado. Como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hay algo que nosotros en nuestros tiempos, en la antigüedad, la gente pues poseía según lo que podía alcanzar por medio de las pisadas, y ponían y plasmaban allí sus pies para que la gente pues supiese pues que era territorio de alguna persona. Hoy ya no andamos así
pisando físicamente, pero espiritualmente podemos hacerlo, podemos llegar a través de la fe a muchos lugares. Jesús pues nos enseñó y nos dijo que conforme a lo que nosotros hemos creído, así será hecho. Nosotros no tenemos límite, en medio de la fe no tenemos límite. El Señor nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuyo los confines de la tierra. Aquí el Señor le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de sus pies sería de ellos, conforme a lo que le había dicho a Moisés. O sea que la voluntad de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios se hace vigente en nuestras vidas cuando nosotros le creemos a Él. En el libro de Corintios dice que en Él hay el sí y el amén. Dios ratifica, hermano, lo que nosotros declaramos con nuestros labios. Y dice el Señor: desde el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí podemos ver ahí que el Señor le entrega toda la tierra de los heteos. Tenía que enfrentarse a esta tribu, a esta nación, los hititas, que eran un imperio. Pero en medio de todo eso, Dios le prometía que Él le iba a entregar toda esta tierra. No hay que tener temor. En medio de la fe, en nuestros tiempos, podemos alcanzar, podemos lograr victoria, podemos, hermano, recibir lo que hemos prometido. Solamente tenemos que creerle al Señor y ser valientes, sabiendo pues que del Señor nosotros recibiremos la recompensa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 5 y 6 dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Bueno, aquí Dios le estaba animando a Josué con respecto al trabajo que ahora a él le correspondía. Tenía una gran responsabilidad sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Nada más y nada menos terminó siendo el sucesor de Moisés, este gran hombre que ellos admiraron porque la presencia de Dios estaba con él. Ahora le tocaba a Josué, ¿verdad?, hacer lo que Moisés, la tarea que Dios le había comentado a Moisés, bueno, a él le tocaba terminarla. Y bueno, aquí podemos ver que tal vez cuando ellos fueron a espiar la tierra estaba valiente, porque él fue uno de los espías que sí dio fe de que Dios estaba con ella y que si Dios había dicho que se las iba a dar, bueno, Dios se las iba a dar. Ahora, bueno, él era el que estaba al frente y necesitaba ser valiente. Una de las cosas que como seres humanos, cuando enfrentamos cierta responsabilidad o cierto cargo que nos toca o nos ponen, llegamos a tener temor y llegamos a tener duda de que si realmente Dios nos ha puesto en ese lugar, que si Dios está con nosotros, que qué va a pasar si hacemos algo malo. Pero Dios aquí a Josué le estaba diciendo que nadie le iba a poder hacer frente en todos los días de su vida, que como él estuvo con Moisés, también estaba con él. Entonces era una palabra de ánimo, y como hijo de Dios, pues a veces uno necesita esas palabras, y cuando uno va, ora al Señor y abre su palabra y empieza a leerla, pues uno toma fuerza, toma ánimo sabiendo que Dios está con nosotros, que al lugar donde Dios nos ha traído, Él está con nosotros. Y estas palabras eran importantes para Josué, porque tal vez gente del mismo pueblo se iba a levantar y le iba a decir, bueno, Moisés hizo esto bien, porque feo para un líder es cuando te comparan con otra persona que ya ha sido líder, y cuando tú haces algo no igual a aquella persona o que a cierto grupo no le parece bien, entonces empiezan a decirte, bueno, aquel sí lo hacía bien, aquel no lo hacía como tú lo estás haciendo. Entonces, aunque seamos muy valientes, a veces esas palabras empiezan a pegar, ¿verdad? Empiezan a chocar y a jugar en nuestra mente, a hacernos una mala jugada. Pero por eso Dios le decía a Josué que como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Moisés se enfrentó a cosas terribles del mismo pueblo de Israel, pero Dios siempre demostró que estaba de su lado, ¿verdad? Cuando la gente con Coré se levantó en contra de Moisés
Moisés. Entonces Dios le demostró al pueblo que Dios era del lado de Moisés, ¿verdad? Dice que la tierra se abrió y se los tragó así de esta manera vivos. Entonces la gente entendía que Dios estaba con Moisés, y ahora Dios se lo decía a Josué: yo estuve con Moisés en momentos difíciles y siempre demostré que mi presencia estaba con él. Entonces ahora se lo estaba diciendo a Josué: yo también estaré contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Y Dios nos lo dice a nosotros también, ¿verdad? Que así como Dios ha estado con estos grandes hombres de fe, ¿verdad? Que han servido al Señor, que han entregado su vida por la extensión del reino de los cielos, bueno, así Dios está con nosotros de la misma manera. Lo que a Dios le interesa de nosotros es que seamos valientes, que seamos esforzados, que sea en el lugar donde estamos, donde Dios nos ha establecido para cumplir una misión, porque recuerden que la misión de toda persona que sigue a Cristo en esta tierra es predicar y extender el evangelio. Bueno, que seamos valientes porque Dios está con nosotros. La Biblia nos enseña que no debemos temer a qué palabra podemos decir frente a cualquier persona, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo pondrá palabras sobre nosotros para poder hablar de Cristo. Entonces, sé que como seres humanos a veces es normal que sintamos temor, que sintamos miedo hacia ciertas cosas, pero Dios está con nosotros, así como estuvo con Moisés, con Josué y Moisés. Y otra de las cosas que Dios le dijo a Josué era la gran tarea de que iba a repartir la tierra. Y para eso la sabiduría de Dios estuvo con Josué, ¿verdad? Para poder repartir eso, para que en el momento las personas o las tribus no empezaran a pelear o a pensar: bueno, aquel sí le dio esta parte porque era mejor, a mí me dio esta porque no estaba bien. Y lamentando el caso sucede así, cuando hay personas que, aunque tú quieras hacer las cosas que nadie quede mal, bueno, siempre hay algunos que se levantan y empiezan a decir: no, a mí me tocó esto, a mí me tocó lo peor. La pastora ahorita nos repartió la limpieza a fondo de la cocina, y una persona decía: no, esto está mal, a mí me tocó lo más fuerte. Entonces se hizo un sorteo y le quedó eso, pero sin embargo se estaba quejando creyendo que le había tocado lo peor. Entonces tal vez Josué, estaba de esta manera, y Dios le decía, bueno, que él iba a repartir la tierra, pero bueno, la sabiduría de Dios estaba sobre él para que ninguna tribu se fuera a quejar y fuera a pensar de que, bueno, le habían dado lo peor. Entonces nosotros, sea lo que sea, bueno, debemos entender que Dios está con nuestros líderes, y que si ellos establecen algo para nosotros, debemos entender que Dios lo ha establecido así, y nosotros debemos ser obedientes y hacer las cosas con amor y ser valientes para todo lo que Dios nos ha encomendado, porque recuerden que Dios siempre ha estado con nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Este libro de Josué es un libro muy hermoso. Y aquí tiene como título Preparativos para la conquista, ¿no? Y habla en el verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Aquí el Señor en varias oportunidades le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Qué hermoso, ¿verdad? Esas palabras de aliento, de ánimo que el Señor le daba a Josué, y no tan solo a Josué, a cada uno de nosotros. El Señor hoy te dice: esfuérzate y sé valiente. No es fácil, mi amado hermano, no es fácil cuando estamos viviendo momentos duros, cuando estamos viviendo procesos difíciles, no es fácil. Hay momentos en los que uno piensa tirar la toalla y decir: ya no puedo más, ya no aguanto, lo dejo hasta aquí. Y cuando terminan nuestras fuerzas es cuando comienzan las de Dios. Entonces aquí habla, algo que me llama la atención es que dice: esfuérzate y sé valiente para ser conforme a toda la ley que a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿no? Y hay algo aquí muy interesante, ¿no? Y es la obediencia. Mi amado hermano, la obediencia trae bendición. Aquí el Señor le estaba diciendo: esfuérzate y sé valiente, no estás solo, yo estoy contigo, pero cuida de hacer conforme a la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios. En este caso eran los mandamientos, ¿verdad?
pero nosotros debemos de cuidar de hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra, lo que el Señor nos manda aquí, mi amado hermano. El Señor no nos dejó la palabra de Dios para que la tengamos allá arrumada en la casa o abierta en la sala, en el Salmo 91. No, mi amado hermano, Él quiere que nosotros meditemos en ella, porque no es tan solo leer la palabra, es meditarla, es obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces aquí dice que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú quieres tener prosperidad, obedece a Dios, obedece su palabra y Él traerá bendición a tu vida, Él traerá prosperidad. Pero es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos temor a Él y le obedezcamos y que podamos entender que en medio de las pruebas, en medio del proceso, no estamos solos. El Señor está de nuestro lado. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta. Así que ánimo, mi amado hermano, si en este momento estás viviendo un proceso difícil, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez una separación o lo que sea que estés viviendo en este momento, el Señor hoy te está diciendo: levántate, esfuérzate y sé valiente, porque no estás solo. Simplemente lo que debemos hacer es obedecer su palabra, obedecer lo que el Señor nos envía, nos manda aquí en su palabra, y que podamos saber que no estamos solos, que el Señor está de nuestro lado. Él cuida de ti. Él tiene misericordia de ti. Él te ama a ti. Solamente créele. Créele, mi amado hermano. Yo sé que no es fácil en el proceso a veces creer cuando vemos que no está sucediendo nada, cuando no vemos, como quien dice, la luz al final del túnel, cuando creemos que estamos caminando en un lugar oscuro sin poder ver absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor ni lo que está al frente. Es duro, es difícil en ese momento, pero el Señor nos está diciendo que nos esforcemos y que seamos valientes, porque no estamos solos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Yo diría que para mí, en lo personal, son dos de los versículos preferidos que tengo en la Biblia, que me llenan de mucho ánimo y fortaleza, ¿sí? Y yo creo que cada cristiano, yo creo que también podría identificarse mucho con estos versículos. La verdad, sobre todo cuando tenemos de parte de Dios, una comisión, ¿no? Y todos la tenemos, por supuesto. Todos hemos sido llamados, ¿no?, a conquistar. En este momento Josué iba a conquistar allí Canaán, esa tierra prometida. Pero realmente todos y cada uno de los hijos de Dios estamos llamados a esa conquista, ¿no? Hoy no estamos conquistando a Canaán, pero sí estamos conquistando ciertas batallas que día a día nos corresponde, ¿verdad? ¿Y cuál es, yo diría, la clave de todo esto para mí? Aparte de lo que ya decían mis hermanos, ¿no? Y el anterior, aparte de esforzarse y ser valientes, ¿no? Pero la clave también tenemos aquí es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El meditar en la palabra de Dios todos los días. Fíjate que aquí la Biblia nos dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, que siempre la palabra de Dios debe estar en nuestra boca. Nunca, nunca se apartará, mi hermano. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, tristemente no vamos a obtener las victorias que queremos obtener, porque allí en la palabra de Dios están todas las instrucciones necesarias para que nosotros podamos vencer en esas batallas que día a día estamos librando. Pero, ¿qué dice allí? Dice que no nos apartemos de ella, sino que debemos meditar en ella. Una cosa es leer la Biblia,
otra cosa es meditar en ella, ¿sí? Porque leer la Biblia, hay mucha gente que lee la Biblia, pero por compromiso muchas veces decimos, bueno, me hice un compromiso leer la Biblia y la leo. Pero más allá de leerla, que es importante, también tenemos que meditar en ella. ¿Qué quiere decir? O sea, hoy leí este capítulo, pero ¿qué me quiere decir Dios en este capítulo? ¿Qué tengo que aprender de la palabra del Señor? Meditar en ella de día y de noche, desde que nos levantamos. Aquí nos levantamos al matutino, ¿verdad? Y estamos escudriñando la palabra y estamos meditando en esta palabra. Pero asimismo debemos continuar durante todo el día y hasta la noche. Siempre oí, ¿no?, de que nosotros los cristianos debíamos rumiar la palabra, como hacen como hace la vaca, ¿verdad? Estos animales, que ellos tienen 4 estómagos y la pasan de un estómago al otro y después vuelve otra vez arriba y vuelve otra vez y la mastican y vuelven a pasarla, ¿no? Y los rumiantes, y en una ocasión estaba leyendo que las ovejas son rumiantes. Y mire que yo nunca había leído eso y ese día me impactó porque dije, wow, nosotros realmente, la Biblia dice que somos ovejas, ¿no? Entonces las ovejas tienen que rumiar. ¿Y qué es lo que rumian? El alimento. ¿Y cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios. Medite de día y de noche en la palabra, hermano. A veces meditamos en muchas cosas, a veces hay gente que le da mucha cabeza a los problemas, le da mucha cabeza al qué dirá la gente, a lo que dijo fulano, sutano, pero lo que estamos llamados a meditar en la palabra, ¿para qué? Dice allí, para que podamos prosperar en todos nuestros caminos y todo nos salga bien. Queremos que nos salgan bien las cosas, vamos a hacerlo a la manera de Dios. El gran problema de que nos equivocamos tanto es porque hacemos las cosas a nuestra manera, es porque no lo hacemos como Dios nos manda hacerlo. Entonces, por supuesto, que si no lo hacemos como Dios nos manda, no tenemos garantizada la victoria. La garantía está en que nosotros hagamos las cosas como Dios nos manda. Y para ello debemos meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Ahora vuelve y dice el Señor, mira que te mando. Fíjate que antes le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, pero le vuelve a ratificar aquí y ya no es una opción, no es que si tú quieres ser valiente, es un mandato de parte de Dios. Mira que te mando. Y este mandato que el Señor le hizo en esta ocasión a Josué es el mismo mandato que hoy el Señor te hace a ti y me hace a mí. Él nos manda a ser valientes, ¿sí? A esforzarnos y ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué es esforzarnos? Es hacer un poco más de lo normal. Eso es esforzarse, ¿sí? Esforzarse es caminar esa milla más. Esforzarse es que aunque me duela, que aunque esté cansado, que aunque no tenga ganas, yo lo pueda hacer. Eso es esforzarse. Cuando muchas veces nosotros tenemos que ir a nuestro trabajo, hay veces estamos cansados, hay veces quizás hemos pasado una mala noche, hay veces nos sentimos quizás enfermos, pero aún así que no tenemos ganas de ir a trabajar, sabemos que tenemos que hacerlo y nos levantamos. Eso se llama esforzarse. No tengo ganas, no, mi cuerpo no me pide que lo haga, pero lo hago. Eso es esforzarse. Y nos manda el Señor que en las cosas de Dios nosotros debemos ser esforzados y valientes. Siempre lo digo, que el valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que a pesar del miedo, que a pesar del temor, a pesar de las dudas que puedan haber dentro de él, avanza, da el paso adelante. Y así nosotros tenemos que ser los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que avanzar, esforzarnos y ser valientes, porque hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa? Dice, no temas ni desmayes. Otra cosa también que nos manda el Señor es no temer ni desmayar, amados hermanos. Adelante, ¿sí? Hay momentos que las dificultades que se nos atraviesan en el camino, parece que nos tiran al suelo, ¿verdad? Nos da como un desánimo y a veces no queremos seguir, a veces queremos tirar la toalla, a veces decimos hasta aquí, ya no avanzo más. Pero en esos momentos, cuando nos den ganas de dejarlo todo tirado, debemos recordar esta palabra donde Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no te rindas, sigue adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, ¿verdad? Dice que el Señor iba a estar con él donde quiera que él fuera. ¿Cuál es la promesa, Josué? Vas a tomar una tierra, vas a conquistar, vas a pelear, pero vas a vencer porque yo estoy contigo. No vas solo. ¿Sabe qué es lo triste? Que uno anduviera en esta vida sin tener al Señor.
como dijo Moisés, si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo Moisés, ¿verdad? Y hablando del desierto, en el domingo que correspondió la enseñanza del desierto, yo siempre pensaba, ¿no? Es mejor un desierto con Dios que un paraíso sin Dios. Si Dios te dijera, mira, te doy esta tierra hermosa, preciosa, todo lo bello, pero Él no va a estar ahí, sinceramente es mejor que no. Pero aunque estemos en un desierto, aunque estemos en momentos difíciles, si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Si Dios está con nosotros, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos confiados. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Esto le dijo el Señor allí a Josué, pero en el Nuevo Testamento Dios nos dice también a nosotros que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa de parte de Dios. ¿Por qué te sientes solo? No importa cómo tú te sientas, la realidad es que Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas. En medio del problema pareciera que no está, pero una cosa es que parezca, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que Él está contigo. ¿Cuál es el mandato hoy, amado hermano? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no te apartes de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. Cumple, remedita en la palabra y vas a ver que Dios va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te bendiga, mis hermanos que están ahora sintonizando este canal de bendición. Gloria al Señor. Continúo, versículo 10, dice en el nombre del Señor. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Bueno, Dios nos continúe bendiciendo. Qué maravilloso tema. Hoy comenzamos a meditar y a examinar. Qué importante es hablar en cuanto a la conquista, preparativos para la conquista. Josué ha recibido una orden de parte del Señor, también recibe una promesa que estaría el Señor con él, porque no es fácil cuando se te da una determinación de conquistar. Conquistar requiere de un compromiso mucho mayor que cualquier cosa que nosotros podamos obtener, porque tenían que tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Y me llama profundamente la atención este tema, porque nos ha mandado el Señor en ciertas oportunidades a conquistar, a pelear, a tomar posesión de lo que es nuestro, y muchas veces no consideramos lo que Dios nos habla para poder hacer aquello. Entonces hay una orden establecida de Dios para el pueblo. Josué recibe una ordenanza, recibe una promesa, aliento de parte del Señor, y dice que de una vez Josué obedeció al mandato de Dios y mandó a los oficiales a que reuniesen al pueblo y dijo: dentro de 3 días pasaremos el Jordán, prepárense. ¿Cómo nos estamos preparando? Esa es la meditación de Dios para nosotros en esta mañana, porque ciertamente Dios ha prometido cosas grandes para nosotros, pero ¿de qué manera nosotros nos estamos preparando? ¿Cómo nosotros nos estamos conformando para pelear esa batalla? En realidad es cosa de poder reflexionar, porque a veces queremos pelear una batalla sin preparación. No queremos obedecer al mandato de Dios, porque pensamos que lo que nosotros decidimos o pensamos hacer lo que en realidad a veces pensamos, nuestra percepción de la vida es una cosa y lo que Dios dice es otra. Por eso es que cuando obedecemos a Dios nos va bien, pero cuando nosotros desobedecemos al Señor no nos puede ir bien, nos va mal, y Dios siempre quiere que obtengamos victoria. Por esa razón este hombre de Dios, pues aún en medio de su situación,
quizá estaba acostumbrado a pelear, pero ahora era el líder, ahora era la persona que estaba al frente, ya no estaba Moisés. Y se tuvo que enfrentar con situaciones tremendas y de repente con el favor del pueblo, con la determinación de la gente a pelear, pero como en él había un espíritu distinto, en Josué había una gran capacidad de determinación. Este hombre alcanzó esta oportunidad de poder liderizar a este pueblo y se reunió, se preparó este pueblo, y algo que me llama la atención es que le dijo a este pueblo: acordaos de lo que Moisés le dijo a la tribu allí de Manasés, los rubenitas, que ellos habían recibido una orden de Moisés que tenían que pelear, y si ustedes no pelean les va a ir mal. Si ustedes no pelean, van a pecar contra Dios. Entonces, es bueno cuando nosotros recordamos lo que Dios nos ha dicho. Cuando nosotros nos acordamos de la palabra del Señor, entonces obedecemos ciertamente esa palabra. Y es necesario que siempre nos recuerden lo que tenemos que hacer. No nos pongamos bravos, no nos molestemos cuando el pastor nos diga: mira, recuerda que tienes que hacer esto, recuerda que tienes que hacer lo otro. Porque tendemos a olvidarnos de los mandatos de Dios, tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha establecido que hagamos, y cuando nosotros obedecemos ciertamente nos va bien. Y dice la palabra del Señor aquí: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ellos querían criar ganado, ellos querían una tierra cuando Moisés estaba vivo, y Moisés les dijo: bueno, esa tierra será de ustedes, pero siempre hay requisitos que cumplir, siempre hay mandatos que nosotros tenemos que cumplir, y obviamente ellos no podían olvidarse que tenían que pelear por esa tierra. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo obtener? ¿Cuál es esa tierra? Quizás no es la tierra de Canaán, pero hemos recibido promesas de Dios. ¿Será que tú estás peleando por eso? ¿Estás preparándote para conquistar lo que Dios ha determinado darte? El pueblo de Dios en este tiempo ignora muchas veces que necesitamos esa preparación. Si no pasamos por el proceso de Dios y no nos preparamos para conquistar eso que Dios ha determinado darnos, entonces es difícil que nosotros tomemos posesión de esa bendición. Era necesario obedecer, y estos hombres se levantaron con fuerza, con gallardía, con una motivación que estaba superior a cualquier cosa que pudiera causarles o infundirles temor. Así que cualquier cosa que quiera atemorizarte, cualquier cosa que quiera poner en tu vida un límite, una barrera, que quiera establecerse enfrente de ti para impedir que puedas conquistar lo que Dios ha determinado darte, recuerda lo que el Señor te dijo. Y si Dios te prometió, Dios cumplirá. Que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos de nuevo en un día más para pasar otro momento con ustedes en el matutino. Que Dios les bendiga. Bueno, Josué emprende su viaje hacia la tierra prometida. Está en la frontera, están dando vueltas, esperando el momento, la orden de Dios. Pero esa orden vino. El Señor le dijo: levántate y pasa este Jordán, y tú y todo el pueblo que está contigo. Así que Josué se levantó, arengó al pueblo, le dio un discurso, animando al pueblo. O sea que el pueblo necesita una palabra de aliento, no podemos ignorarlo. Y cuando tú que estás pastoreando, tú que estás llevando una congregación, tú no puedes predicarle a la iglesia mensajes utópicos que no tienen ninguna relación con la vivencia diaria de la iglesia. Tú tienes que observar a la iglesia y ver la situación que están pasando y aplicar la palabra de acuerdo a esa situación que están viviendo. No puedes estar predicando de ciencia cuando la iglesia está pasando por una etapa de desánimo, cuando hay contiendas, cuando hay división, cuando hay choques. Tienes que ir con la palabra y hablarle todo lo que tiene relación con aquella situación que están viviendo. Cuando una persona va a un médico
le aplican la medicina de acuerdo a la enfermedad que tengan. Así es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestro cuerpo. Debemos aplicar la palabra. Josué arengó al pueblo y le mandó a esforzarse, le mandó las mismas instrucciones que le dio Moisés a él, a poner por obra todas las palabras que están escritas en el libro de la ley. Bueno, ya preparándose para entrar a la tierra, Josué empieza con las instrucciones. Y una de las instrucciones que les dio fue esta: vuestras mujeres, versículo 14, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Mis amados hermanos, cuando iban a entrar a la tierra prometida, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés les pareció buena aquella tierra al otro lado del Jordán, y decidieron no pasar el Jordán para habitar dentro de la tierra de Israel, sino quedarse al otro lado. Bueno, a Josué le pareció bien, pero les dijo a ellos: ustedes van a pasar armados delante de vuestros hermanos hasta que ellos conquisten la tierra. Ya ustedes tienen, ya le ayudamos a ustedes a conquistar, ahora ustedes nos van a ayudar a nosotros. Y les dijo: vuestras mujeres, vuestros niños quedarán en la tierra que Dios os ha dado a este lado del Jordán. No llevaron a las mujeres a la guerra, no llevaron a los niños a la guerra. No es lugar para mujeres, mis amados hermanos, que están ocupados en sus quehaceres. Hoy hay mujeres soldados. En los tiempos antiguos también Dios levantaba mujeres como Débora, y las usaba para caudillar al pueblo, para dirigir al pueblo. Pero las mujeres que están dedicadas a sus hogares deben de ocuparse de eso, de sus hijos, de su casa, de su familia. Las dejaron al otro lado, y eso es lo que en ciertas ocasiones hacemos nosotros, según las circunstancias que se presenten. Cuando sale un misionero, el misionero sale solo delante. Aquí Pedrito pasó la prueba, Pedrito se vino primero y no sé cuántos meses pasó, 8 meses pasó sin la familia, pero Pedrito no era Pedrito. La gente cuando tiene la esposa cerca se pone guapo, se pone hermoso, pero Pedrito tenía hasta un peinado que se parecía a un monje. Cuando llegó la esposa le cambió el look, cambió la imagen, cambió la apariencia de Pedrito. Llegó su esposa y llegaron sus 3 hijitas. ¡Qué alegría! Se fue a buscarlo a Madrid y de allá mismo se quedaron paseando hasta que emprendieron viaje de nuevo para acá. Pues así ordenó Dios que se quedaran del otro lado del Jordán, donde ya el pueblo habitaba quieta y reposadamente, donde había paz, donde había todo lo necesario para sobrevivir. Allí dejaron a las mujeres y a los niños. No le impusieron aquel sufrimiento que sufre un guerrero, no le impusieron andar en la guerra con los soldados, no. Ellas se quedaron en la retaguardia. Y nosotros debemos ser conscientes de eso, proteger a los débiles. Los niños son los más débiles en este caso. Proteger a los débiles, proteger a los nuestros. Si uno no provee para los suyos, la Biblia dice que es peor que un incrédulo ha negado su fe. Así que la fe tú me la demuestras a mí, se la demuestras a Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios, obedeciendo, haciendo lo que debes hacer, amando a tu prójimo, amando a los tuyos, amando a la iglesia, amando aún a tus enemigos. Ahí se demuestra tu fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo voy a saber que tú tienes fe cuando vea tus acciones, tu comportamiento.
pues el comportamiento de este fue dejar a la familia allá donde ya la tierra estaba tomada, donde ya vivían reposadamente. No dejaron a los soldados. La Biblia dice que cada uno ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate, Dios te ha bendecido a ti, Dios te ha prosperado, ha fundado una iglesia, la iglesia ha crecido. Ahora la iglesia es fuerte en la ciudad y tú te sientes como que tú eres el que ha hecho todo ese trabajo. Esto me suena muy comúnmente, porque cuando visitamos países, cuando supervisamos, casi siempre oímos estas palabras en la boca de pastores que ya están establecidos. Este trabajo lo hice yo, nadie me ayudó. Todo lo que tengo lo construí yo. Yo construí ese templo, yo construí esa casa pastoral. Ese es el esfuerzo de toda mi vida, mis amados hermanos. Pero resulta que no somos nosotros. Somos simplemente colaboradores de Dios. Somos colaboradores en este ministerio y no los cabezas, no los protagonistas. Aquí el protagonista es Dios. Fíjate cómo dice la palabra, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No era el pueblo de Israel el que iba a conquistar la tierra, ellos iban a pasar la tierra. Y el Señor le dijo: toda la tierra que pise la planta de vuestros pies será vuestra. Mis amados hermanos, era la promesa de Dios. Cuando Dios llevó a Abraham a la tierra prometida, lo tuvo recorriendo la tierra y le decía: mira al norte, mira al sur, mira al este y al oeste. Toda la tierra que miran tus ojos te la daré a ti y a tu descendencia. Así que, mis amados hermanos, toma posesión de aquella tierra. Toma posesión de los lugares donde Dios te lleve. No creas que ese lugar es inhóspito, es duro, es difícil, que no vas a lograr nada. Ay, no, si Dios me hubiera llevado a otro lugar, pero esta tierra es dura. Eso no le gusta a Dios, porque Él ha dicho que la tierra es fructífera. Él ha dicho que el cielo no será de bronce, sino que derramará su lluvia en su tiempo y la tierra te dará su precioso fruto. Eso es lo que dice Dios. Entonces tú tienes que creer. Si Dios dice que es así, créelo simplemente y verás la gloria de Dios. Acuérdate de Abraham, que no le hizo caso a su cuerpo viejo, casi muerto. ¿Por qué dice casi muerto? ¿Estaba enfermo? No, Abraham no estaba enfermo. Pero Abraham tenía ya 100 años. Una persona de 100 años lo que espera es que en cualquier momento le llegue esa doña, la muerte. Y él no le hizo caso a su cuerpo ya viejo, casi muerto, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando le venían dudas, él daba gloria a Dios. Cuando el diablo le decía que no podría, él daba gloria a Dios. Cuando él no veía el resultado de lo que Dios le había dicho, daba gloria a Dios, porque todo tiene su tiempo. Llegó a la tierra que fluye leche y miel y vino una sequía. Él daba gloria a Dios. Dios lo mandó a Egipto y de allá lo sacó rico. Volvió a la tierra. Todo tiene su tiempo. Ayer hablábamos con el hermano Rafael y le hicimos una pregunta. Rafael, ¿qué sentiste tú cuando llegaste al aeropuerto de Bogotá y estaba cerrado? ¿Qué sentiste cuando viste que los días pasaban y se te venció el pasaporte? ¿Qué sentiste cuando te enfrentaste con la idea de volver atrás, de volver a tu país a renovar el pasaporte? Y él nos dijo con toda sinceridad que sintió frustración, que sintió un poco de confusión. ¿Cómo es esto, Dios? Tú me mandas aquí para salir y ahora tengo que devolverme. Dios sabe todas las cosas. Así que él no discutió con Dios, se fue humildemente, llegó a Venezuela, estuvo unos días y la esposa se alegró. Las hijitas se alegraron y pasó sus días allí con ellos mientras tramitaba su pasaporte y volvió a salir. Ya está aquí en España entre nosotros. No, hermano, los caminos del justo son guiados por Jehová. Y dice la Biblia
que así como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Así que confiemos en el Señor. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Le dijo también, ¿hasta qué tiempo van a estar ahí al otro lado del Jordán? Dios le dijo, hasta que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Hasta cuándo, Josué, vamos a estar peleando con nuestros hermanos? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? No, hasta que Jehová os entregue la tierra, le entregue la tierra a vuestros hermanos que les prometió Moisés, hasta que Dios les dé reposo. Cuando ya ellos estén reposados en la tierra que han poseído, entonces vosotros volveréis a vuestra familia, vosotros volveréis a vuestra tierra, la cual habéis tomado posesión. Mis amados hermanos, Dios guía nuestros pasos, Dios sabe en qué momento. Él tiene un momento para cada cosa. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros ahora? Yo creo que todavía estamos sembrando en España. Ahora mismo tenemos un gran almácigo, un gran semillero para sembrar la palabra sin detenernos, para sembrar la palabra hasta que produzca su fruto. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, allí hay que correr, porque es tiempo de cosecha. Y Dios levantará gente que haga, Dios levantará gente, bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Mira, eran contemporáneos con Josué. Ellos vieron a Josué desde que era un adolescente levantarse en medio del pueblo. Ellos vieron a Josué convertirse en un comandante del ejército de Israel. Ellos vieron a Josué ser ayudante de Moisés. Ellos lo vieron cómo se fue levantando al lado de Moisés bajo las instrucciones de Moisés. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo bajo la gloria de Dios, ahí estaba Josué a su lado. Moisés se iba a su tienda y Josué se quedaba allí vigilando. Era un comandante del ejército, podría irse a su propia tienda, pero él quería estar siempre en la presencia de Dios. Y aunque Moisés se iba a descansar, él se quedaba allí. Ellos lo vieron subir a Dios en el monte Sinaí con Moisés. Lo vieron permanecer fiel cuando todo el pueblo se descarrió tras de un becerro. Lo vieron estar al lado de Moisés cuando el pueblo se rebeló y habló de apedrearlo. Era un fiel seguidor de Moisés. Cuando Dios decide tomar a alguien para que ocupe el lugar de Moisés, ¿quién escogió? Al fiel, al que había perseverado a través de los años al lado de Moisés. No escogió a los rebelados, no escogió a Datán, Abirán y Coré, no escogió a los contradictorios. Es bueno dar ideas, es bueno aportar opiniones, pero cuando tus opiniones son tendenciosas, para contender, para sembrar discordia, para sembrar confusión y división, entonces Dios mismo te va haciendo a un lado. Dios mismo te va apartando. Hermanos, que Dios nos ayude para hacer el punto, no de la discordia, sino positivo. Que demos siempre palabra de ánimo, que demos luz cuando el camino se torne oscuro. Nosotros quisiéramos saber en qué momento debemos tomar decisiones, pero no siempre sabremos qué decisión tomar. A veces las cosas son un poco claras
a veces son un poco oscuras. Quisiéramos que todo fuera claro o oscuro. Quisiéramos que todo fuera de día o de noche, pero a veces es un poco claro y a veces es un poco oscuro. Y tenemos que tomar decisiones, tenemos que pedir opiniones. Ellos conocieron a Josué. Ahora Josué reúne al pueblo y les dice, es la hora de pasar el Jordán. Las mujeres, los niños se quedan a este lado del Jordán. Y vosotros pasaréis a pelear la batalla. Ellos no se pusieron a discutir con Josué. Josué, tú no tienes experiencia, así que nosotros no sabemos si seguirte detrás de un error. Los errores que tú cometas nos van a afectar a nosotros. No. Ellos le dijeron a Josué, nosotros te obedeceremos en todo lo que mandes. Oye, qué bien se sintió Josué cuando ve que el pueblo le está apoyando, cuando ve que el pueblo decide ir con él incondicionalmente. Bueno, sí, le pusieron una condición. Lo único que te pedimos es que así como Jehová estuvo con Moisés, que esté contigo. Porque nosotros sabemos que si Dios está contigo, Dios te va a abrir puertas. Si Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Si Dios está contigo, no habrá nadie en que te pueda hacer frente. Si Dios está contigo, te vamos a obedecer. Y el que no te obedezca, que muera. Así le respondieron a Josué. Se sintió apoyado Josué. Así que los valientes de Israel estaban con Josué. Ustedes deben formar una piña con aquel hombre de Dios que Dios ha puesto delante de ustedes. Porque ayer estuvo otro que quizás le dejó buenos recuerdos, tuvo buenas actuaciones, hizo un gran trabajo, pero ya pasó. Ahora entran en una nueva etapa. Así que únanse con ese siervo de Dios y hagan un trabajo para Dios y verán cómo Dios les va a bendecir y les va a prosperar. El versículo 17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés, cuando Dios le dijo, ve y posee la tierra, yo enviaré mi ángel, pero no iré con vosotros. Ay, Moisés mandó al pueblo a clamar, oren, arrepiéntanse. Busquen a Dios porque Dios ha dicho que no quiere ir con nosotros. Y ellos oraron, ellos se arrepintieron. Y Moisés se metió en ayuno y le dijo a Dios, si no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Dios le dijo que has hallado gracia delante de mí. Y si has hallado gracia, ¿por qué nos dice que no vas a ir con nosotros? Le dijo Dios, te he oído, estoy oyendo lo que dice, así que voy a ir contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire, usted no se afane por nada, descanse en el Señor. La Biblia dice que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos muy de mañana y nos vayamos tarde al descanso, pues a su amado dará Dios el descanso. Mire, debemos trabajar. El Señor nos manda esforzarnos, pero debemos ocupar tiempo para el descanso. Debemos reposar en el Señor. Debemos confiar en el Señor porque la confianza en el Señor produce descanso. Jehová es mi pastor. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En tierra de delicados pastos me hará descansar. Así que descansa en el Señor. No te afanes, que por el afán que tengas no vas a ser más alto tu tamaño, ni vas a alcanzar las cosas que quieres. Descansa en el Señor. Lo que Dios te dé, disfrútalo, y lo que no, dale gracias al Señor, porque todo tiene su tiempo. Que Jehová esté contigo, nosotros te obedeceremos, y el que no te obedezca, que muera. Cualquiera que fuera rebelde, versículo 18, a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ellos le pidieron a Josué un esfuerzo. Ellos le pidieron
a Josué que se esforzara. Ellos conocieron a Moisés, vieron a Moisés, ahora está Josué. Le hablaron con tanta libertad y sin ningún temor porque habían crecido con Josué. Tenían confianza con Josué. Es hermoso cuando el pastor cuenta con un grupo de gente que él es fiel a sus decisiones, le acompaña donde quiera que va. A mí me gusta mucho la historia de David, porque David no se creía el protagonista de todo, el muchacho de la película. David tenía 30 valientes y esos valientes iban con él donde quiera que iban. En una ocasión se le ocurrió decir que tenía sed y como él era de la aldea de Belén, él dijo: ay, ¿quién me diera beber del pozo de Belén? Esa agua tan blanca, tan cristalina. Y 2 soldados le oyeron y se metieron en el cuartel general de los filisteos que estaba en Belén y llegaron al pozo. Mientras que uno mataba a filisteos, el otro iba con el balde para recoger agua, recogió el agua y volvieron a David. Cuando David supo de la manera que encontraron esa agua, dijo: yo no me voy a beber la sangre de mis soldados. No, esta agua es para Jehová, esta agua se la merece Jehová, y la derramó delante de Dios. No la tiró, sino que la derramó delante de Dios. Para ti, mi Señor, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio no es para mí, es para ti. Eso le agradó a Dios. Entonces, mis amados hermanos, qué lindo es cuando el hombre de Dios está rodeado de gente valiente, gente esforzada, que es capaz de dar aún su vida por él. Que Dios nos ayude. Jesucristo no anduvo solo, andaba con 12. Y cuando quería apartarse más íntimamente con Dios, se llevaba a 3, Pedro, Juan y Jacobo. Rodéate tú de obreros, de discípulos, de gente a la que tú puedas impartir, enseñar, instruir, que cuando ya tú no estés, uno de ellos tome tu lugar. No te creas el único, no te creas que si tú no haces las cosas, nadie la va a hacer. Cree que Dios va a levantar gente a tu lado, que va a seguir este trabajo cuando tú no estés. Así que Dios nos ayude, y aquellos que nos están escuchando y viendo, yo les recomiendo que hoy den el paso, que no sigan posponiendo su llamado. Hoy no, mañana, después. Yo sé que tengo que volver, pero en esa disyuntiva llega el momento de tu partida y será demasiado tarde. Así que prepárate, que venga tu llamado a la presencia del Señor, o venga el Señor, tú estés preparado para encontrarte con Dios. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte que me perdones. Soy un pecador. He sido indiferente. Vivo de espaldas hacia ti. Pero hoy me arrepiento. Vuelvo a casa. Vuelvo a ti, mi Señor. Para pedirte perdón. Para pedirte que me limpies con tu sangre. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por haber tocado mi corazón. Gracias, Señor, por haberme llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo. Hermano Puertas, ¿puede un pastor jefe de misión permitir que hermanas de iglesias libres ministren en su iglesia con pantalones y zarcillos? Si esa hermana libre viene con vestido y no trae aquella ostentación de pinturas como una guacamaya, bien puede ministrar, pero de lo contrario sería una contradicción, que estamos enseñando una cosa y permitiendo otra. Ninguna religión puede cambiar tu ser.